¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. Yo soy Jessica Castro y los invito a que reaccionen, a que compartan y dejen sus comentarios. El programa de hoy va a ser breve y me voy a referir a la nueva resolución que ha aprobado la OEA el día de hoy en contra del gobierno sandinista de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de todos sus cómplices que tienen sometido a este país, Nicaragua. Voy a empezar diciendo de que hay que valorar si se está avanzando o se está retrocediendo dentro de la OEA en los propósitos que los nicaragüenses tenemos, que es salir de esta dictadura, y que lamentablemente estamos viendo la misma complicidad que hemos venido denunciando por parte de estos organismos internacionales, aunque en ciertos momentos uno trata de tener una esperanza, de tratar de comprender cómo funciona la diplomacia. Lo cierto es de que estamos notando claramente cómo estos organismos tienen dos facetas, una cara que tienen frente a los regímenes totalitarios, como es el caso de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, y la otra cara que tienen en contra de los que ellos consideran gobiernos de derecha o de centro derecha, que están más tirados al lado del liberalismo. Cómo hay una clara diferencia entre cómo actúan entre la izquierda y la derecha cuando los países están siendo dirigidos o gobernados por los diferentes grupos. Como ustedes saben, antes del circo electoral, la OEA lleva muchas sesiones donde ha discutido la situación de Nicaragua. Las convocatorias que hace la OEA, por un lado, son sesiones ordinarias donde exponen los puntos de vista analizando la situación de Nicaragua, y luego está la otra etapa de sesiones extraordinarias, que es donde se supone que someten a votación las resoluciones, y por eso es que convocan a los cancilleres que al fin y al cabo están representando a los diferentes estados que conforman la Organización de Estados Americanos, como es la OEA. Cuando nosotros hace un tiempo estuvimos pidiendo que no se dieran más diálogos, no fuimos escuchados. En el primer diálogo nos opusimos porque sabíamos claramente que eso era una táctica dilatoria del régimen sandinista para ganar tiempo, porque eso es lo que hacen todos los regímenes totalitarios. También en el segundo diálogo sabíamos que no iba a haber nada positivo porque todo era a favor del Frente Sandinista. Recuerden que en el segundo diálogo fue donde se pactó la ley de amnistía, que en vez de sacar y liberar a los presos políticos en el mismo momento que se iban a sentar a negociar, frescamente dijeron de que podían esperar perfectamente los 3 meses que estaban pidiendo de plazo para negociar esa ley de amnistía y crearla dentro del INCAE, que le pertenece a la empresa privada. Con esa complicidad de los que hoy son presos políticos, miren cómo cambian las cosas. En aquel entonces, los que hoy se hacen llamar presos políticos, que son los que pertenecen a las cúpulas de los partidos políticos, de los micropartidos zancudos, satélites del Frente Sandinista, en aquel entonces dijeron que los más de 100 presos que habían quedado, que no fueron incluidos en la lista consensuada con el Frente Sandinista entre la Cruz Roja Internacional, entre la UNAV-MRS, que eran los que estaban Alianza Cívica, que al final eran los mismos, los que pertenecían al uno pertenecían al otro, entonces no había ninguna diferencia, y el Frente Sandinista, los que no incluyeron en esa lista, los más de 100, esas personas no salieron, y esas personas siguieron siendo acusadas en los tribunales supuestamente de justicia como delitos comunes, delitos como robo, extorsión, amenaza, droga, portación ilegal de armas y todo tipo de delitos comunes que ya no los incluyeron en las listas de presos políticos. Sin embargo, cuando se aprueba el combo de leyes que son completamente arbitrarias, la Alianza Cívica aceptó volver a negociar. A pesar que se les dijo que no había que ir nuevamente a diálogo, porque si ya Ortega tenía un diálogo fracasado porque no cumplió nada de lo que acordó, ¿qué cosa tenían que negociar en el segundo diálogo? Y a pesar
de que una de las exigencias era que tenían que estar afuera todos los presos políticos, solo salieron los que pertenecían a sus organizaciones, a los que ellos consideraron que no eran de mucho valor o que no tenían mucha importancia por no ser reconocidos, por no ser mediáticos, porque no se saca plata el defender a esa gente. A eso lo siguieron dejando y no les importó. Inclusive dijeron que esperaran al siguiente gobierno, que seguramente iban a ser ellos los que iban a participar en el fraude electoral de Ortega. Con lo que no contaban era que Ortega los iba a terminar apresando a todos, que no los iba a dejar correr a como se los había prometido, y que por eso fue que ellos estuvieron haciéndole el juego, llamando a participar de ese fraude electoral, a pesar de que no habían condiciones, a pesar de que no habían garantía, a pesar de que habían presos políticos, a pesar de que continuaba el estado de terror impuesto por la policía y por el ejército, que tienen completamente controlada Nicaragua para evitar que la gente salga nuevamente a protestar. Entonces se da vuelta la tortilla y ahora resulta que los presos políticos son los que en su momento dijeron que esperaran al nuevo gobierno. Y ahora la negociación que se pretende tener con la OEA y los diferentes organismos es que liberen a los presos políticos, que se repitan las elecciones, y en ningún momento se habla de la destitución de Ortega. En ningún momento se habla de la renuncia de Ortega. Ahora bien, como les empecé diciendo desde un principio, la diferencia que hace entre la izquierda y la derecha. Como Ortega es de izquierda, continúan dándole plazos, continúan dándole oxígeno, continúan en la jugarreta de llamar a la sesión 500.000 si les da la regalada gana, y ahí, cuando empiezan a invocar los artículos de la Carta Democrática, a discutir el artículo 20 para poder aplicar el artículo 21, consiste en la oxigenación que este organismo le da a los izquierdosos. Porque esas contemplaciones que tiene con la izquierda, en este caso de Ortega, no la tuvo con Somoza, que Somoza era liberal. A Somoza le aplicaron una mayoría simple de 18 votos y le exigieron la renuncia. Y ahí es donde entra en juego la guerrilla sandinista, a la que pertenecieron muchísimos de los que hoy son disque presos políticos, pidiéndole a la OEA que los reconociera como el nuevo gobierno de transición y que ellos iban a ser los que iban a realizar las elecciones en Nicaragua en un periodo de 1 año, al que perteneció Violeta Barrios, al que perteneció Moisés Hassan, en el que estaba Daniel Ortega. Y el movimiento que apoyaban todos los guerrilleros sandinistas que ahora son presos políticos, que pertenecen a la oposición funcional de Ortega. Entonces, hemos estado denunciando desde que empezamos este tipo de programas, de que no podía ser de que los nicaragüenses volviéramos a caer en la misma trampa, de que un gobierno de transición como el que se formó en el 79, lo estaban intentando formar nuevamente, los mismos que fueron miembros de ese gobierno del 79 de transición, que al final fue una trampa, porque no celebraron las elecciones en el año que dijeron, sino que lo celebraron 3, 4 años después, hasta que ya tenían conformado el partido político, hasta que ya tenían conformado el ejército, hasta que ya se había desatado la guerra civil, y cuando la gente salió a votar para ese entonces, estaba completamente todo controlado y militarizado, que hay relatos de personas que dicen que fueron a votar y que habían armados dentro de las juntas receptoras de voto y que era imposible ejercer un voto libre por el miedo que había, por la imposición que había y la amenaza de que ellos controlaban absolutamente todo. Ahora yo me pregunto, ¿de qué repetición de elecciones está hablando la OEA si acá no ha cambiado nada? Si el Consejo Supremo Electoral sigue bajo el control de Ortega. Los funcionarios del Consejo Supremo Electoral siguen siendo los mismos. Los partidos políticos zancudos siguen siendo exactamente los mismos, sin personería, que tienen personería jurídica, pero que no tienen tendido electoral. Que a los que les hacía falta, el mismo Frente Sandinista se los ponía. Porque es que al final, su posición de los zancudos es simplemente legitimar ese circo electoral. Ahora, esto es un retroceso completamente. Esto no hay ninguna novedad en esta resolución de la OEA.
¿Acaso antes de las supuestas reformas electorales que más bien terminaron siendo peores, las condiciones, las leyes que aprobaron terminaron siendo peores para la oposición, las reglas del juego? Ya había una resolución de la OEA donde le pedía a Ortega, número 1, que cumpliera los acuerdos firmados en el primer diálogo, y número 2, que cumpliera los acuerdos que había formado desde el fraude electoral del 2016, que había sido algo negociado con Almagro. No se sabe, hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que habían negociado y cuáles eran los cambios que habían propuesto desde el 2016, que ya había denuncia de fraude, que ya habían habido irregularidades y que fue evidente el abstencionismo, y sin embargo la OEA avaló el resultado de ese fraude electoral del 2016. Entonces, ¿a qué juega la OEA? ¿Acaso piensan que nosotros estamos pendejos? Número 1, porque todo el paso a paso que han seguido con Daniel Ortega ha sido el mismo que han hecho con Nicolás Maduro. Y lo mismo que Nicolás Maduro hizo en su momento, decir que renunciaba y se salía de la OEA, ahora lo está haciendo Daniel Ortega. Y en vez de decir, perfecto, vamos a terminarle de aplicar el artículo y que sufran las consecuencias de no pertenecer a este organismo, empiezan a rogarle que regresen al organismo, que no renuncien, que se queden y que están obligados a 2 años que tiene que durar el procedimiento. Díganme ustedes si esa es una voluntad que tenga el organismo y la comunidad internacional de resolver el problema que tienen los nicaragüenses. Y de no resolver ellos, porque no es a ellos que les compete, es a los nicaragüenses, es a los de adentro. Seguir presionando para conseguir esos cambios. En el 79 se presentó una disqueoposición al somocismo, que eran los sandinistas, pidieron el aval de Estados Unidos, pidieron el aval de la OEA se los dio, les regaló el poder porque los puso como gobierno de transición y le exigieron a Somoza que saliera, que se fuera, y Somoza lo dijo claro: yo estoy combatiendo a comunistas, estoy combatiendo a guerrilleros armados. Lo que pasó en 2018, estos payasos dicen que fue un golpe de Estado o intento de golpe de Estado, cuando en realidad lo que hubo fue una ciudadanía civil desarmada reclamando sus derechos, protestando por las leyes arbitrarias que han estado aprobando en contra del seguro social, con la alza del combustible, con la carestía de la vida, con los abusos policiales, con los abusos del ejército, con las constantes matancinas que habían por parte del ejército y la policía, y que los crímenes quedaban en la impunidad. Pero estos vienen a decir que aquí lo que hubo fue un intento de golpe de Estado y se sueltan en insultos en contra de aquel organismo, que si bien es cierto, ellos lo atacan como que fuera el enemigo y que los está orillando a una situación en la que les desfavorece. Lo cierto es que eso es un show mediático. Lo cierto es que todas las resoluciones de la OEA están enfocadas en seguir por el mismo camino, de que hagan lo que hagan, no sufren ninguna consecuencia. Tienen sanciones, sí, pero eso no los impide continuar operando. ¿Qué injerencismo, qué es intervencionismo? La opinión que tenga la comunidad internacional no les prohíbe, no los inhibe de seguir actuando de la manera arbitraria en que lo hacen, de seguir deteniendo gente, de seguir torturando gente a pesar de que está prohibido en el derecho internacional, a las violaciones constantes de la Constitución política y de las leyes nicaragüenses, donde no se respeta el Estado de Derecho, donde se violenta la norma jurídica, donde se violan los derechos humanos. Nicaragua es firmante de la Carta de Derechos Humanos, por lo tanto debe respetarla. Es firmante de la Carta Interamericana de la OEA, por lo tanto debe respetar los principios democráticos que supuestamente vigila los estados americanos de la OEA. Sin embargo, acá simplemente empiezan los insultos, las descalificaciones, que lo que hacen esos señores mandados con los discursos de la Rosario Murillo, esos no son diplomáticos, esos no son embajadores, esos no son cancilleres, esos son unos mediocres, unos vulgares, unos atorrantes que realmente lo único que saben es dar vergüenza y dar lástima. Y para toda la gente que dice, si yo no trabajo no como, vean cómo están de equivocados. Que aunque usted trabaje para comer,
Su trabajo y su estabilidad y la estabilidad de su familia depende de los gobernantes que pongan el poder. Y al poder dejaron que se encaramaran un montón de ignorantes, donde ahora la gente preparada, la gente honesta, los médicos, los profesionales, los maestros, están sometidos a la voluntad del más sapo y del más arrastrado, que tiene una posición privilegiada por ser servil de unos criminales como lo son el gobierno sandinista. Y ahora hemos pasado a una condición en que la gente que piensa, la gente que tiene criterio, tiene que tener cuidado de no ofender a los mediocres que tienen el poder. Y que eso no es de ahora. Eso viene desde el 79. Y los que hoy se hacen llamar oposición, y los que hoy reclaman libertad, y los que hoy reclaman los derechos humanos, antes fueron verdugos. Y lo que es peor aún, es que la gente de Nicaragua, los electores, sabiendo eso, prefieren hacer como el síndrome de Shakira, locos, ciegos, sordos, mudos. Aquí no pasó nada. No hables de eso porque sos divisionista. No digas eso porque no conviene. Claro que conviene. Claro que hay que aprender de los errores. Claro que hay que señalar los errores para no seguirlos cometiendo. Por supuesto que no hay que volverse cómplices. Que porque tiene un apellido. A ver, todos los que se van por apellidos. ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el progreso? ¿Cuál es la diferencia que ha habido el tener a un Chamorro de presidente o tener a un Ortega de presidente o tener a un Alemán? No hay ninguna diferencia. Al final lo que hubo fue un amarre entre cúpula, un arreglo entre las élites de poder y los de el poder político, y cohabitaron y se perdonaron y se olvidaron todas las cochinadas que estuvieron haciendo. Pero el pobre siempre siguió siendo pobre. Las deudas siempre las siguió pagando el pueblo pobre. Las faltas de oportunidades de trabajo y de mejor calidad de vida siempre siguieron siendo nulas para el pobre. Y esos pobres muertos de hambre, y lo digo con todas sus letras, porque Nicaragua está catalogada como un país donde 1 de cada 5 nicaragüenses padece hambre, y es una hambre crónica. No es que pasó una escasez, pasó una mala racha y luego se recuperó y pudo trabajar y pudo conseguir para alimentarse. Es una hambre crónica porque la situación no cambia. Porque el que vive en la desgracia, el que vive en la miseria, no sale de ahí. Porque en Nicaragua han acostumbrado a la gente que las miserias que reciben, que las migajas que reciben son donaciones y es gratis. Cuando no hay absolutamente gratis en ningún estado, porque los estados no producen. Porque tenemos 13.000 millones de dólares en deuda que tenemos que pagar los nicaragüenses y nuestras generaciones futuras, que ya nacen endeudados. Y que hasta el día de hoy seguimos pagando la piñata que nos montaron en los 90 los presos políticos de hoy. Y que hoy mismo siguen reclamando regresar al poder para continuar en lo mismo. O sea, que si el nicaragüense no quiere aprender de su historia, es porque no quiere. Y si no quiere salir de la ignorancia, es porque no quiere escuchar. Y porque han preferido matar a los mensajeros que captar el mensaje. La ignorancia no se trata solo de ignorar cosas que no sabemos. La ignorancia es parte de dejarse adoctrinar, de dejarse influenciar por los caudillos que en el discurso te enamoran, pero que a la hora de la verdad, a la hora que llegan al poder, terminan apuñalando a la gente que los llevó hasta el poder, que discutieron entre ellos mismos, entre parientes, entre hermanos, entre amigos, por defender una posición política. Pero que al final ese político ni se ha enterado
de los desmadres que se estuvieron armando entre los de abajo, entre los pobres, entre los tontos útiles de los votos. Ni se enteran ni les interesa. Porque su asunto no es ese. Su asunto no es ver de qué manera resuelven los problemas de fondo de las mayorías, de las masas. Lo único que ellos necesitan es una votación masiva para llegar al poder y empezar a negociar y estabilizar una estabilidad relativa, económica, para continuar con sus negocios, para continuar llenándose los bolsillos, para continuar haciendo amarre con los que usted cree que son enemigos. Para ellos son aliados, para ellos son socios. Y que a la gente que les dice las verdades, a esa sí la ven como verdaderos enemigos. Lamentablemente, para Nicaragua es así. Hay un libro que se llama El perfecto idiota latinoamericano. Les recomiendo que lo lean, porque ahí describe exactamente cómo es que funciona la sociedad latina respecto a la política y cómo el grado de ignorancia no ha permitido que esta región, aunque es rica en recursos naturales, aunque es rica en agricultura, que tiene potencial de industrializarse, sigue estancada. Y no está estancada porque vinieron los españoles hace no sé cuántos años y saquearon las riquezas y nos esclavizaron. No está estancada por eso. Está estancada porque la mentalidad de sus habitantes no ha podido cambiar y no han querido cambiarla, porque es que no han querido, no es que no han podido, es porque no están peleando por equidad entre gobernantes y gobernados, en que haya una correlación de fuerza, donde los beneficios de las leyes que se aprueben pasen directamente a los que eligieron a esas autoridades, sino que se trata de una posición de poder, donde el que tiene el poder aprueba leyes arbitrarias y somete a los de abajo, y que los de abajo han aprendido a bajar la cabeza, a dejarse pisotear y a creer que eso es normal, a creer que eso es democracia y a creer que repetir los ciclos lo va a sacar del atolladero donde está. Pero realmente lo único que está haciendo es como el perro siguiendo su cola en círculo. Así que llamo yo a toda la gente a reflexionar. Acá lo que se necesita es una oposición que realmente cree un plan de gobierno donde resuelva los problemas de fondo, donde decida que tiene que haber una verdadera institucionalidad, donde la ley sea aplicada, donde el que delinque pague por sus crímenes y donde las mayorías, las masas, se beneficien para mejorar su condición de vida, que actualmente es deplorable. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.